Bien, bienvenidos todos. El nombre de este sermón son los resultados de la encarnación de Cristo. Hoy tenemos que hablar de los resultados de la encarnación de Cristo. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Los resultados de la encarnación de Cristo. Muy bien, los resultados de la encarnación del Señor Jesucristo. Durante estos días nosotros hemos manejado unos sinónimos de encarnación, ¿cierto? Hemos manejado al menos, si quieres allá, Marlicita, ¿te mojaste? ¿Un poquitico? ¿Te mojaste? ¿Sí? Si quieres ahí, si quieres allí, donde quieras. ¿Ahí está bien? Muy bien, bienvenido. Hasta el momento, nosotros, durante estos últimos días, hemos hablado de unos elementos bien significativos y que tienen que ver con el tema de la Navidad. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de regalos, o podemos ser bien mundanos, bien vanos, bien vacíos, o podemos ser bien espirituales. Ayer yo preguntaba en la reunión, ¿quién espera regalos este diciembre? Solamente 2 o 3 levantaron la mano, como si el regalo fuera algo malo. La Biblia habla de regalos. Utiliza la palabra don y utiliza la palabra gracia para hablar de regalos. Y la palabra don aparece por toda la Biblia. Y la palabra gracia aparece por toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Concluimos pues Romanos capítulo 3 versículo 28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ahí está hablando de un don, está hablando de una gracia y está hablando de un regalo. ¿Cuál es el regalo? El regalo es la fe que nos justifica. O como dice Efesios capítulo 2 versículos 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando se habla en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Dones, o sea, regalos que el Señor nos da para que sean usados como dones. ¿Cómo? O sea, los dones son ministerio. Los dones son regalos que se dan son con los que servimos. O sea, los dones son las herramientas. Las herramientas. Entonces, los dones, que son los regalos, que se convierten en las herramientas con las cuales nosotros le servimos al Señor Jesucristo. Dones de los cuales se desprenden los ministerios y las operaciones. Muy bien. Ok, hablemos hoy de resultados. Porque es que Cristo se encarnó y no se encarnó porque sí. Hablemos de sinónimos. Nacimiento, natividad y Navidad. Sí, como lo puede entender la persona. Si le gusta más el término Navidad, utilicemos el término Navidad, pero entienda que Navidad se refiere a un nacimiento. Si le gusta más la palabra natividad, utilicemos la palabra natividad, pero entienda que natividad se refiere a un nacimiento. Si no le gusta la palabra ni natividad ni navidad, porque tiene algo contra los dos términos, no importa. Hablemos entonces de ¿qué? De un nacimiento. Y si le gusta ser bien teológico, pues, bien doctrinal, pues entonces no usemos ni la palabra navidad, ni natividad, ni nacimiento, sino la palabra encarnación. ¿Cuál de los 4 términos le gusta más? Comienzo por la derecha. ¿Cuál de los 4 términos le gusta más? Navidad. A mí me gusta más encarnación. Encarnación. ¿Cuál de los 4 términos? ¿Cuál? Nacimiento. Señora Cecilia. Encarnación. Nacimiento. Don Evelio. Encarnación. Navidad. Don Héctor. Navidad. Muy bien, Mariana. Encarnación. Sandra. Nacimiento y Navidad. Marley. Encarnación y Natividad, porque así Natividad, ¿así se llamaba? Se llamaba nacimiento. Chévere. Encarnación y nacimiento. Encarnación y nacimiento. ¿Por qué es necesario manejar sinónimos? Para que las personas entiendan. Sí, entonces primero, para yo poder entender mejor, pero al mismo tiempo, lo está diciendo, para poderme hacer entender, ¿sí?, a los demás. Navidad, ¿y qué Navidad? Que la Navidad es del diablo. Eso le va a decir a uno mucho religioso, mucho legalista. La Navidad es del diablo. Entonces ahí no hable de Navidad.
O sea, tiene que predicar, pero no va a utilizar el término Navidad, va a utilizar el término Encarnación. nacimiento, o si es que es muy teológico, pues entonces el término encarnación. Igual está hablando de lo mismo y el otro ni se está dando cuenta. ¿Sí? Ok, entonces hoy hablamos de resultados porque es que Cristo no nació porque sí. Mire, Cristo no murió porque sí y no resucitó porque sí. La Biblia dice, Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. ¿Sí? Pero entonces, Cristo para esto murió. Cuando dice para esto murió, y esto dice para esto resucitó, el para esto, ¿qué indica? Un propósito. Cristo fue a la cruz del Calvario, pero tenía un propósito yendo a la cruz del Calvario. O sea, se sacrificó, pero tenía un propósito en su sacrificio. No se sacrificó porque sí. De hecho, Dios no hace nada porque sí. Desde la misma creación de la tierra. La Biblia dice que Dios creó la tierra y que no la creó para dejarla sola, sino que la creó para poblarla después. Por eso, después de crear lo que creó, en el sexto día, ¿a quién hizo? Al hombre. A la joyita de... a la joyita de Adán. Ahora, Dios sabía que Adán iba a pecar, que iba a caer. Claro. Claro, porque usted dice que no, está negando un atributo importantísimo de Dios. ¿Cuál? La omnisciencia. La omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Todo lo conoce. Que todo lo conoce. ¿Acaso el Señor no sabía que al crear un querubín grande y protector llamado Lucero, se iba a revelar e iba a hacer revelar la tercera parte de las estrellas del cielo? Lo sabía. Entonces, ¿para qué lo creó? Precisamente porque había un propósito en eso. ¿Y acaso no sabía que después, al crear a Adán y al crear a Eva, ellos también se iban a revelar? Entonces, ¿para qué los creó? Muy bien. ¿O es que a Dios la creación de Lucero le salió mal? No. ¿O es que a Dios la creación de Adán y de Eva le salió mal? Pues que sería el mal de Exacto. ¿Qué le sale mal a Dios? Nada. Porque si usted dice que a Dios le salió algo mal, está negando otro atributo de Dios. ¿Cuál? Pues, ser perfecto. Exacto, ese atributo. La Biblia dice que Él es perfecto. Y si es perfecto, ¿cuándo se equivoca? Nunca. Pero usted escucha mucho cristiano diciendo, uy, pero Lucero se le reveló y se convirtió en el diablo. O sea que ahí a Dios, a Dios se le pifió. A Dios no se le pifia nada. Todo le sale perfecto. ¿Sí? Entonces lo creó. ¿Y cuál era el propósito? Pues ¿cuál cree? Y creó a Adán y Eva. ¿Y cuál era el propósito? Pues ¿cuál cree? Si el propósito, como lo vimos nosotros en Carimagua, en uno de los puntos que desarrollamos, el propósito de Dios era tomar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bien, y revelarlo. Muy bien, y encarnarlo. muy bien, y que naciera. exacto, ¿para qué? Revelarlo, muy bien, Señor. Si eso no tuviera un propósito y no hubiera pasado eso, no estaría mal. Pues no estaría mal. No estaría mal. Así No es. estaría ahorita ahí. Muy bien, esa luz está perfecta. Sí, el propósito eterno de Dios Padre siempre había sido tomar a su Hijo y revelarlo. Pero según la naturaleza del Hijo, es que el Hijo es ¿qué según su naturaleza? No, el Hijo con H mayúscula. Sin El Señor Sin Jesucristo. pecado. La naturaleza de su Hijo. Muy bien. Perfecto. Ok, muy bien. Otra naturaleza de su Hijo. divino. O que hace parte de su naturaleza. Sin pecado, santo, siga, continúe. Porque son partes de la característica de su naturaleza o partes de la característica de su personalidad. Me refiero al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Obediencia. Por naturaleza Él es santo, Él es bueno. Siga. Obediente. Bien, siga. Tiene que llegar a un término. Porque eso por naturaleza es la segunda persona de la Trinidad. Aparte de todo lo que se está diciendo. Lo dije bien. Creador. Siga, continúe. Ahí está. ¿Quién lo dijo? Salvador. El Hijo por naturaleza es Salvador. El Padre dice, yo quiero revelar a mi Hijo. El Hijo es Salvador. Lo tiene que revelar como Salvador. Pero ¿cómo lo revela como Salvador? ¿O a quién se lo revela como Salvador? Al que necesita. A alguien que necesite ¿qué? Salvación. Que necesite salvación. A mí. O sea, ¿a quién? Excelente como se apropia. O sea, a mí. Entonces se da cuenta usted que este universo
Y este planeta no es sino el escenario perfecto Revelación de para revelar al Señor Jesucristo. El centro de toda la historia humana es ¿quién? El Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que levanta reinos y aplasta reinos. O sea que las civilizaciones que han existido sobre esta tierra han existido porque Dios lo ha permitido, las ha levantado. Y las civilizaciones que se han acabado y que ya no están, exacto, los imperios que se han levantado. ¿Por qué se levantó el imperio egipcio? ¿Por qué surgió? Porque Dios lo permitió. ¿Y por qué se acabó? ¿Por qué se levantó el imperio asirio y por qué se acabó? ¿Por qué se levantó el imperio babilónico y por qué se acabó? ¿Por qué se levantó el imperio de los medos, de los persas y por qué se acabó después? Lo mismo pasó con los griegos, lo mismo pasó con los romanos, lo mismo pasará con el anticristo. Se levantará su imperio y también será aplastado. El Señor hace lo que quiere en este planeta, hace lo que quiere en este universo, por una sencilla razón. Él es el dueño. Él es el dueño y es el dueño por derecho de Creación. creación. Muy bien, entonces así como la creación del planeta, el enviar a su Hijo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la creación de Lucero, la creación de Adán, la creación de Eva, mi propia creación, mi propio nacimiento, el que usted esté aquí en la tierra, el que usted conozca de Dios, ¿eso es sin propósito? No, ¿hay propósito o no hay propósito? Sí, Regálame un versículo bíblico que hable del propósito de Dios, en donde aparezca la palabra propósito. Y al que dé ese versículo, Teresa le va a dar un premio. Porque puede ser un dulce, una galleta, una cosa que no saque de acá. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que esta es inmerso, pero donde aparezca claramente la palabra propósito. que Dios cumplirá su propósito en mí. Muy bien, ¿dónde está escrito? Ese es un Salmo Sí. 50. Sí. Bien, Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, ese versículo. Mire. Ay, me gané un premio. Ay, qué rico. Ahora, hay otro que tenés bien pendiente porque tú eres la anfitriona, ¿no es cierto? Entonces, mire, el que me complete este versículo, pero que lo diga bien, bien, ¿sí? Premio, ¿sí? Más sabemos que a los que Aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. bueno, primero Liliana, Eso es Romanos. a ver qué tal lo dice Liliana. Pero sabemos. Pero sabemos que a los que Pero sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Esto te va a ayudar Natalia. Pero Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas Sí. les ayudan a bien. a bien, Sí. para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, ahí lo dijo perfectamente. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿dónde está escrito? Eso es Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces hablemos de los propósitos en la encarnación del Señor Jesucristo. Ubíquese por favor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Este versículo muy conocido. Y alguno se lo debe saber de memoria. El que lo diga de memoria se lleva premio. gloria a Dios en las alturas. Sí, ¿quién se lo sabe? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Algún atrevido o alguna atrevida? Y paz a los hombres de buena voluntad. Por ahí vamos, por ahí vamos. Gloria a Dios en las alturas. Paz. Y en la tierra paz. Y en la tierra, paz. Buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres. O sea, ¿son cuántas frases en el versículo? Tres. Encuentren las frases. ¿Cuántas son? Gloria a Dios en las alturas. Va una. Y en la tierra paz. Van dos. Buena voluntad para con los hombres. Van tres. Tres frases. Ahí usted encuentra los tres
resultados de la encarnación del Señor Jesús. Los encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Muy bien. Primer punto. ¿Cómo se llama el primer punto? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. La encarnación del Señor Jesucristo, lo primero que produciría sería gloria. ¿Gloria a quién? A Dios. ¿Y gloria a Dios en donde está Dios? O sea, ¿en dónde? En las alturas. Gloria a Dios en las alturas, o sea, arriba. Esto pertenece al contexto del nacimiento de Jesucristo. Revisa el título que hay sobre el versículo 1. Nacimiento de Jesús. Título que hay sobre el versículo 1, ¿el nacimiento de quién? De Jesús. El nacimiento de Jesús. Muy bien, vamos a poner los celulares bajitos. Bajitos, sí, lo he dicho en las reuniones y se me había olvidado. No le voy a pedir que la apague. No, yo no soy el dueño del celular. No le voy a pedir que lo ponga en modo avión. No, ni más faltaba. Sería una atribución que no me quiero tomar. Solamente que lo ponga bajito. O póngalo en vibrador. Ya, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, título sobre el versículo 1. Nacimiento de Jesús. Muy bien. Título sobre el versículo 8. Los ángeles y los pastores. Los ángeles y los pastores. Muy bien. Leemos del versículo 8 para poder llegar al versículo 14 y entenderlo en su contexto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este versículo fue base de un sermón. ¿Cuál sermón? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Dónde predicamos esto? En Cajicán. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando hablamos de gozo, cuando hablamos de felicidad, ¿en cuál de los sermones de Navidad predicamos acerca de la felicidad? En Cajicá. Muy bien. Ahora, ahí quedamos nosotros, ¿cierto? Hay que continuar con la lectura y anclarlo al versículo 14 porque es el tema de la predicación de esta tarde. Dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ahí viene el versículo 14. De modo que lo que está diciendo, lo que encuentra en el versículo 14, fue algo dicho por quién o por quién, según el versículo 13. Por los ¿Por quién o ángeles. por quién? Mire, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿quién lo está diciendo? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Ahora, ese sermón se puede llamar los resultados de la encarnación de Cristo, o también se puede llamar el corito número 2 del himnario de los ángeles. Me gusta. Bueno. Se puede llamar el corito número 2 del himnario celestial de los ángeles. ¿Por qué el corito número 2? Pues porque antes de esto hay un corito número 1 mencionado en la Sagrada Escritura, ¿sí? Es el corito que usted encuentra por allá en Isaías capítulo 6, capítulo 7, en donde los ángeles están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces la Biblia contiene coritos angelicales, cantos angelicales. Ellos tienen sus propias composiciones. Los ángeles lógicamente tienen su propia música y su propia temática y su propio acorde y su propia tonalidad y su propia melodía y su propia armonía, ¿sí? Fueron creados para alabar. Recuerde usted que el lucero, dice la Biblia, los primores de tus tamboriles y tus flautas. Quiere decir que el diablo experto en qué? Música. Lucero experto en música. Por eso coge la música y en qué la convierte. En reggaetón. En Bad Bunny, dice Lidia. Por eso coge la música y en qué la convierte. Sí, o la convierte en música de... O sea, música de qué. Por ejemplo, despecho. ¿Qué produce la música de despecho? Música para beber. ¿Y qué produce la música para beber? Pues borrachos, pues ganas de beber. Muy bien, ¿sí?
¿Y qué produce una música que siempre está denigrando a la mujer, que está llamando al muchacho a que consuma vicio, que está llamando a la muchacha que se prostituya, que está llamando al muchacho al dinero fácil? ¿Qué es lo que produce? Pues lo vemos, el resultado lo vemos en esta sociedad, esa clase de muchachos. Muchachos que no quieren hacer otra cosa sino convertirse en youtubers, en influencers, en tiktokers, ¿sí? Quieren estar en redes sociales y ya no quieren ir a la universidad, ya no quieren profesionalizarse, ya no quieren tener una carrera, y está pronosticado según la estadística pues que de aquí a unos años nosotros ya vamos a tener una carencia muy significativa de, por ejemplo, médicos, abogados, pero todo esto va a estar lleno de... Pero para que se los internet ya las máquinas piensan por nosotros. Exacto, pero ya tenemos inteligencia artificial, entonces más bien que una máquina piense por uno, muy buen aporte, pero no se trata de eso, porque no es la naturaleza la que tiene que señorear sobre uno, sino que en el 1:26 es uno el que tiene que señorear sobre la naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces llegamos al versículo 14, recuerde que es un coro angelical y recuerde que bien puede llamarse el corito número 2 del himnario celestial de los ángeles. Pero no lo hemos llamado así, lo hemos llamado los resultados de la ¿qué? De la encarnación. Primer resultado, gloria a Dios en las alturas. Es el primer resultado. Lo que usted encuentra en segundo puesto o en tercer puesto pertenece al segundo puesto y al tercer puesto, no al primer puesto. Lo primero que se lograría con la encarnación del Señor Jesucristo sería ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Pero por qué la gloria de Dios? Luego, ¿cómo estaba la gloria de Dios hasta la encarnación del Señor Jesucristo? Piénselo por un momento. Desde la rebelión de Lucifer, desde la caída de Adán y Eva, desde el primer asesinato que lo cometió Caín, a partir de ese momento toda la depravación de la raza humana, dígame cómo estaba la gloria de Dios. Comencemos nosotros definiendo lo que es gloria. Gloria significa, según el diccionario, 2 puntos. Poner en el lugar más alto. Exacto, gloria es poner en el lugar más alto. Glorificar es poner en el primer lugar. O sea, ahí es Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice: Más buscar primeramente el reino de Dios y justicia. lo que hoy va a hacer por un caramelo. ¿Sí? Más buscar primeramente El reino de Dios y su justicia. Mire, no. Lo que pasa es un caramelo y demás. Qué espiritual tu esposo. Sí, síguelo trayendo. Bien, lo que dice Mateo 6:33, todos. Más buscar Primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Muy bien, más buscar ¿qué? Primeramente el reino, primeramente la justicia de Dios, primeramente Dios, primeramente el evangelio, primeramente Cristo, primeramente el servicio, primeramente. Eso etimológicamente hablando quiere decir glorifique a Dios. En otras palabras, solamente que es que si se coloca en Mateo 6:33, glorifique a Dios, ¿quién lo entiende? O sea, si usted leyera en Mateo 6:33, glorifique a Dios, ¿quién lo entiende? Los que saben que la gloria. De pronto no se entiende de una manera tan clara, porque cada uno tiene su propio concepto de glorificar a Dios. Hasta el mundano está convencido que su vida glorifica a Dios. Muchos cristianos están convencidos que sus vidas glorifican a Dios y realmente no glorifican a Dios. Solamente glorifica a Dios el cristiano que pone a Dios en el primer lugar. Eso es. Ahora, poner a Dios de primeras es fácil. No. ¿Demanda qué? Obediencia. Sacrificio. Demanda sacrificio. Demanda entrega. Esfuerzo. Demanda carácter. Demanda radicalidad. Demanda arrepentimiento. Colocar a Dios de primeras. Que alguien le diga, no, Dios es el primero en mi vida, pero no solamente que lo diga, porque este pueblo de labios me honra, pero De corazón está lejos de su mí. corazón está lejos de mí, ¿no es cierto? No, yo sí glorifico a Dios, Teresita, con mi vida, claro que sí. Yo glorifico al Señor, todos los días yo glorifico al Señor. Ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera ora, ni siquiera se arrodilla, su vida sigue siendo pecaminosa, está contaminado y sigue contaminando al resto. Ni siquiera le sirve al Señor, pero se la pasa diciendo que glorifica a Dios todos los días con su vida. Eso realmente pues no es así. La persona ni siquiera entiende lo que es glorificar a Dios.
Aquí dice gloria a Dios en las alturas. El nombre de Dios tenía que ser puesto arriba. La raza humana no había podido. Intentaron algunos, nunca pudieron. Intentó Isaías, por ejemplo, pero no pudo. Él mismo reconoce, es que yo soy un hombre que tengo labios, Labios pecadores. sí, labios inmundos, Soy inmundo de la y habito en medio de un pueblo igual de Inmundo. Pobre de mí, porque mis ojos han visto al Rey. O sea que Isaías tenía corazón para glorificar a Dios, pero no pudo glorificar a Dios. Ponerlo en alto, cosa que todas las naciones lo reconocieran como el único Dios. No. Lo intentó Isaías, lo intentó Jeremías, lo intentó Ezequiel, lo intentó Daniel, lo intentaron los personajes del Antiguo Testamento, a los cuales estimamos mucho, pero ninguno pudo. ¿Por qué? Porque Romanos 3 dice, es que no hay ni uno justo, Ni uno bueno. ni uno bueno, Todos son. ni uno que entienda, ni uno que busque a Dios. Todos se Desviaron. desviaron, todos se hicieron necios, todos se convirtieron en seres inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, sus pies corren presurosos a derramar sangre, dice la escritura. Pero apareció alguien, el Hijo de Dios, 3 veces santo, tentado en todo, pero sin pecado, y él realmente glorificó al Señor con su vida, y lo glorificó desde el mismo momento de su nacimiento. Porque no se les olvide que ese que nació en ese pesebre, del cual se dice el versículo 12, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si yo le dijera, el sermón de hoy se llama Dios en pañales, ¿qué pensaría usted? Que no había empezado la obra de él. Dios en pañales. ¿Qué se le viene a la cabeza? La base de lo que estoy diciendo es Lucas 2:12. Era Dios bebé. en pañales. ¿Qué se le viene a la cabeza? Dios en pañales. O Dios envuelto en pañales. ¿Qué se le viene a la cabeza? La ¿Se le viene a la cabeza encarnación. qué? Como si no hubiésemos avanzado para estar pensando todavía que Dios pañales, por ejemplo. Bueno, muy bien, listo, tu perspectiva. Pero si el sermón se llama Dios envuelto en pañales, ¿yo de qué le voy a hablar? Del El niño. nacimiento. Yo le voy a hablar del nacimiento, yo le voy a hablar de la encarnación. Ahora mire, suena Dios envuelto en pañales, dice el niño envuelto en pañales. Sí, pero es que ¿quién era el niño que nacía ahí? Jesús. Jesús. ¿Y quién es Jesús? Salvador. Salvador. El Salvador del mundo. Dígamelo desde el punto de vista teológico de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Quién era ese niño? Verbo. El verbo. Exacto. Se hizo carne. ¿Quién? En el principio era él. El Verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Ahora dígamelo desde la versión Reina Valera contemporánea. Lo único que tiene que hacer es cambiar la palabra verbo por la palabra palabra. ¿Cómo queda? En el principio era la palabra era Dios y la palabra era Dios. Y la motivación de un chocolate de un caramelo es impresionante. Podemos repartir chocolates. Podemos Claro, repartir el caramelo. chocolatico y dulces que quieren. ¿Sí? ¿Quieren un chocolate? ¿Quién quiere chocolate? ¿Quién quiere un dulce? Dulcecito de Un una- dulcecito. Es uno apenas. Chocolate con queso. Sí, pero ahorita más adelante. Pero por ahora es un dulcecito. ¿Quién quiere un dulcecito? No, yo entendí. ¿A quién le provoca un dulcecito? ¿A alguien? Mire, don Evelio. Chocolate con queso. Bien, ¿a quién le provoca un Y sin dulcecito? participar. ¿A quién? Uy, yo quiero ver, pero dale el más, ¿cómo se llama eso? El ¿A que más quién? se le pegue a uno a los dientes, dáselo a Liliana. ¿Se le pegan? Por los brackets. Uno que pueda chupar. Ahorita. Creo que no se le pegan mucho. Aproveche que estamos en Navidad. Aprovechen, Héctor se come las Come el mío. Si no se le pegará a ellos. Eso. Sí, como difícil. Ay, muchas gracias. Bien, entonces si yo le digo Dios envuelto en pañales, usted inmediatamente pensará en la encarnación del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero póngase, Dios envuelto en pañales. Niño.
un niño. Bebé. Bebé. Dios convertido en un Bebé. bebé. Dios convertido en un niño. Y así comienza el Evangelio en el Nuevo Testamento. Esta es la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Verbo. Y el Verbo, Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. Cambia la palabra verbo por la palabra palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Eso enseña la Escritura. Dios envuelto en pañales quiere decir que Dios se convirtió en hombre. Y se convirtió en hombre y entró a este mundo de la misma manera como usted y yo entramos a este mundo, por medio de un nacimiento físico. Por eso se necesitaba un vientre. Y al necesitar un vientre, pues tenía que estar profetizado. Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, porque niño nos es dado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe príncipe de paz. de paz. Y el que me diga dónde está escrito eso, pues acaba de decir. Isaías 50 y Isaías 42. No, Isaías. 40 Isaías qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Lo dilatado de su imperio y de su majestad no tendrá fin. Eso es Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ubíquese ahí. 9:6. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. Tengo otra versión. Señor, Tengo otra versión. dale por favor. Lea. Isaías 9:6. Sí. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de cuando en la Biblia aparece esa frase que dice, porque un niño nos es nacido? Hijo nos es dado. ¿Cómo así un niño nos es nacido? No, a mí no me nació ningún niño, dirían los pastores. Nació para mí. Sino que nació, Por mí. Por mí. sí, hijo. Mire, entonces se le dice a Liliana, Liliana, es que hijo te es dado, un niño te es nacido. Liliana dice, no, quiere decir que ese niño nació, ese niño nació para Evelio. Y si ese niño nació para Evelio, ese niño nació para qué en la vida de Evelio. La salvación. ¿Para qué? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Sermón del domingo, ya pasó. Sí. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales Yo soy el primero. yo soy el primero. ¿Se da cuenta el propósito? Cristo Jesús vino al mundo para. O sea, no vino al mundo de paseo. Vino al mundo para. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales Yo soy el primero. yo soy el primero. Dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y si usted lo revisa en Lucas capítulo 2, o sea, donde estábamos, solamente que es el versículo, debe ser el versículo 11.
¿Qué dice Lucas capítulo 2 versículo 11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces el versículo 10, Lucas capítulo 2 versículo 10. Pero el ángel les dijo, Sí. no temáis porque aquí os doy nuevas grandes Que Sí. será para todo el pueblo. Sí. ¿Qué dice? que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Mira lo que dice. Que os ha nacido hoy, otra vez, os ha. ¿Qué significa? Para mí. Para ti. Muy bien. Esto es Lucas 2.10. Os ha, le ha venido para usted. Cristo ha venido para usted. ¿Cuál es el regalo más maravilloso? Muy bien, que el Padre me dio a su Hijo y que ese Hijo vino para quién? Vino para mí. Esto es Lucas capítulo 2 versículo 10, pero también lo acabamos de leer en Isaías capítulo 9 versículo 6. Y estaba yo diciendo, pero se necesitaba un vientre, porque es que tenía que entrar a este mundo de la misma manera como usted y yo entramos. Y usted y yo entramos a este mundo a través de un vientre. Regáleme el nombre de la dueña de ese vientre. No, Ah, del Señor Jesús. no. Yo lo que acabo de decir, el Señor Jesucristo entraría a esta tierra de la misma manera como usted entró a esta tierra, a través de un vientre. O sea, estoy hablando en segundo lugar de usted. Y le estoy diciendo, regáleme el nombre de la dueña de ese vientre. O sea, Nuestra mamá. exacto, Teresa, muy bien. Entonces regálame el nombre de la dueña de ese vientre. Mariana Silvia. Muy bien, el nombre de la dueña de ese vientre. Muy bien, tuya. María Esther Suárez. Muy bien, tuya. Sandra Milena. Muy bien, el nombre de tu mamá, don Héctor. Muy bien, la tuya. Elena. Muy bien, don Evelio. Mercedes La Rosa. Mercedes. ¡Pa! Eso es gente de estirpe, de linaje, cachetosa y pupi. Natalia. Muy bien, la tuya. Muy bien. ¿Vientre? ¿El nombre de la dueña del vientre? Tu mamá. Tu mamá. No, ya lo dijo. Pero es que dijo tan pasito. Otra vez. Ay, Dios. Muy bien, Carmen Cecilia. muy bien, María. muy bien. Ana y Sara. María. Ahora hablamos del Señor Jesucristo. La dueña de ese vientre, ¿cómo se llamaba? María. ¿Y estaba profetizado o no estaba profetizado? Sí, estaba profetizado. Estaba profetizado. No falta sino que usted me diga dónde estaba profetizado. Y le vamos poniendo fresitas, cerecitas y dorando al Isaías. pastel. Isaías, tiene que ser Isaías. ¿Qué capítulo? Ahí sigue. No lo voy a poner a sufrir. Isaías capítulo 7, versículo 14. Búsquelo y léalo, por favor. Cuando usted entienda todo esto, créame que el primer punto se va rápido, el segundo punto se va rápido y el tercer punto se va rápido. Por Léelo. tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Manuel. Bien, mire cómo completa los versículos. ¿Se da cuenta, señora? Sí. Completa los versículos, usted lo sabe. Mire, por tanto, el Señor mismo os dará señal, señal. O sea, para que nadie se equivoque. La dueña del vientre. He aquí que la Virgen concebirá. Ahora, si la Virgen va a concebir, quiere decir que Dios tiene que hacer un qué. Exacto. Si la Virgen va a concebir, es que las vírgenes no conciben. O sea, de manera natural una virgen no concibe. Si una virgen va a concebir, siendo virgen, Dios tiene que hacer un qué. Milagro. O sea que la encarnación del Señor Jesucristo fue un qué. Milagro. Dice el escéptico, es imposible que una virgen quede embarazada. Claro, es imposible. Sí. Pero dígale usted, pero lo imposible para los hombres. Es posible posible para para Dios. Mire cómo sabe los versículos, mire cómo los completa. Dígale usted al escéptico eso. Cuando le digan imposible que es que la virgen quedó embarazada, ¿cuándo una virgen ha quedado embarazada? Es imposible que pase, sí, pero lo imposible para los hombres Es posible. es posible para Dios. La virgen concebirá ¿y qué? Y dará a luz un hijo. O sea que iba a ser ¿qué? Un varón. No, una Y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Ahí está diciendo algo muy claro. Que la criatura que estaba en ese vientre, la criatura que ella concebía y que ella iba a dar a luz, era nada más y nada menos que ¿quién? Que Dios Dios. Y que a través de ese nacimiento Dios iba a estar con nosotros. con nosotros.
Por esto se llama Dios hecho hombre. Emmanuel. ¿Cómo le parece esto? Hemos pasado por Isaías capítulo 9, versículo 6. Hemos pasado por Isaías capítulo 7, versículo 14. Hemos pasado por Lucas capítulo 2, versículo 10. Y nos volvemos a centrar en Lucas capítulo 2, versículo 14. Lo que acabamos de decir, ¿ha quedado claro? Sí. ¿Sí está claro? Muy bien, entonces yo le pregunto a usted, ¿de qué habla Isaías capítulo 7, versículo 14? De la Virgen, El Que milagro. consejo. del milagro de la encarnación. ¿Y de qué habla Isaías capítulo 9, versículo 6? De que un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Muy bien, de que un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado Sobre sus hombros. sobre su hombro. Se llamará su nombre. Admirable, Son 5. consejero, Son 5. Primero, admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. príncipe de paz. Muy bien, y en Isaías 7:14 se menciona un solo nombre. ¿Cuál? Emmanuel. Emmanuel. Mire cómo sabe usted. Excelente. Esto es teología pura. Esta es la doctrina de la qué. Encarnación. Dígamelo de otra manera, ¿la doctrina de qué? Nacimiento. Dígamelo de otra manera, ¿la doctrina de De qué? la Navidad. De la Natividad. Dígamelo de otra manera, ¿la doctrina de qué? De la Navidad. De la Navidad. Si en todas las casas en esta época se hablara de esto, Habría claridad. ¿qué pasaría con esta sociedad? Dígame, ¿qué pasaría? Muy bien. Ahora, ¿qué es que el Señor escogió a María porque María era sin pecado? No es. Porque la salutación del ángel a María fue: Bendita. Bendita es. Bienaventurada. sí, y después dice que la convirtieron en un rezo, y ellos lo rezan y después dicen: es que estaba sin pecado. No pueden rezar, porque dice: ¿llena de qué? De gracia. Llena de gracia. Y si está llena de gracia, ¿qué significa la gracia? Regalo inmerecido, o sea, recibir lo que no. O sea, que lo que se iba a poner en el vientre de María, ella no lo merecía. Entonces, como dice el católico, apostólico y romano, que ella fue escogida para ser la mamá de Jesús porque ella se lo merecía. Si el ángel la saluda y le dice: tú eres llena de gracia, o sea, no te lo mereces porque tú eres como el resto de la humanidad. ¿Cómo? Muy bien, pecadora, pero Dios en su gracia y en su misericordia te escogió porque Dios la escogió, no porque ella escogió a Dios, porque Dios quiso manifestar su gracia, no porque ella tenía el mejor de los comportamientos, Era buena. porque Dios es muy misericordioso, porque Dios es bueno, no porque ella era buena. Muy bien. Bien hubiera podido escoger a cualquier otra virgen. Sí, bien pudiera escoger y usar a cualquier otra virgen, pero le plació escogerla a ella. Y ella entonces, en un canto que se llama el Magnificat, que usted encuentra en el Evangelio según San Lucas, ella llama a ese niño que tiene en su vientre, lo llama mi Salvador. Y si en ese canto que se llama el Magnificat, que encuentran en el Evangelio según San Lucas, ella llama al niño que tiene en su vientre mi Salvador, es porque se está reconociendo como pecadora, y está reconociendo que ese niño le era dado, hijo, le es nacido, y que venía a palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo Quitar los pecados. para salvar a los pecadores, de los cuales Yo soy el primero. Y ella se reconoce: yo soy la primera que necesito de esta criatura que está en mi vientre. Yo necesito la salvación que el Hijo de Dios que está en mi vientre, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, fue colocado en mi vientre, pero por pura gracia y por pura misericordia. Si esto se enseñara en esta época en todos los hogares, ¿cómo estarían los hogares? Pero lo que enseñan es que ella es santa porque nació de la hija y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Porque es que mire, el Señor Dios, ¿qué lugares escogió para albergar, para morar, para vivir? La Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Solamente piensa en esto: se escoge un pesebre para nacer. Y como le explicábamos nosotros en Cajicá el martes, se escogió un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? El lugar donde ven los animales, donde se le coloca La caja, la batea donde los animales comen. Eso es un pesebre.
O sea que una pesebrera es un lugar donde hay muchos pesebres. No es el pesebre con el tren. Don Evelio, muy bien. Miren, ¿qué es una pesebrera? Un lugar con muchos pesebres. ¿Y qué es un pesebre? El pesebre es la batea, el recipiente donde se le echa la comida a los animales y entran a comer las vacas. Y entran a comer los animales. Ahí está. Entonces la pesebrera es el lugar donde hay muchos pesebres, donde yo meto a los animales, sobre todo cuando hay invierno, sobre todo cuando es frío y sobre todo cuando es noche, pues yo los meto ahí pues, para protegerlos un poquito y que puedan comer y sigan produciendo. El Señor nació en un pesebre, o sea, en un recipiente de comida. ¿Cómo le parece? Cuando nació su hijo, nació su hija. Dígame cuál fue la primera cunita. ¿Cómo fue? Alguien que me la quiera describir. Una incubadora. Y cuando sale de la incubadora y lo llevas para tu casa, ¿cuál fue la primera? Un Moisés, bonito. Y lo adornaste y lo preparaste. Y con toda delicadeza. ¿Quién te ayudó a colocar esa almohadita y esa cobijita? Tu esposo. Bien delicado. Muy bien. Padre amoroso. Ok. Muy bien. Mire, niños que nacen y son colocados en un Moisés, niños que nacen y son colocados en una cunita. Bueno, niños que nacen y son colocados en una incubadora, pero que estén en una incubadora quiere decir que está protegido y con todos los cuidados. Pero que un niño nazca y sea colocado dentro de un recipiente donde comen los animales. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se imagina usted? Demasiada humildad. ¿Y por qué nació ahí? Dios, el infinito, el poderoso, el dueño de toda la historia, hubiese organizado absolutamente todo en su providencia para nacer en la suite del César. Pero no, lo organizó todo en su infinita perfección, en su infinita misericordia y en su providencia para nacer ¿en dónde? Para nacer en un pesebre, para nacer en un recipiente de comida de animales. ¿Por qué? ¿Qué nos está indicando Dios con eso? Exacto. Que el Señor solamente vive, nace, mora. Que el Señor solamente hace vida. Que el Señor solamente trabaja con gente humilde. Que se abre como un Pesebre. que se abre como un ¿dónde nació? Que se abre como un pesebre. En este caso no para recibir comida, sino para recibir al Hijo de Dios envuelto en pañales, acostado en un recipiente donde hace unos minuticos estaba metiendo la jeta a la vaca. Muy bien, estaba metiendo la jeta. Muy bien, el buey. Ahí nace el Señor. Y no solamente nació en un pesebre, nació en una pesebrera. Porque se tiene que imaginar que habían otros recipientes también. Pero muy seguramente José pues no permitiría que la vaca o el buey al niño, ¿no? Metámosle un poquito de asepsia al asunto, metámosle un poquito de higiene. Tampoco José los cogería a patadas, me refiero a los animales, pero sí trataría de limpiar, de organizar, de apartar un poquitico. Y el mismo Herodes de pronto lo puso ahí con muy bien. ¿Qué hubiera hecho don Evelio? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué hubiera hecho don Alfonso? ¿Qué se le viene a la cabeza esta noche? Tocó aquí, bueno, es aquí. No, pero es que es el Hijo de Dios, ¿cómo se le ocurre? Se le ocurre porque ¿quién lo decidió así? Él. Y la enseñanza más grande es esa. Mire, yo trabajo con el humilde. La Biblia dice, porque el Señor habita en la altura y en la santidad, pero también habita con el humilde y el quebrantado de corazón. O sea, habita con aquel que es como un pesebre. No importa que esté cochino, que esté sucio. ¿Seguimos estando cochinos o no seguimos estando cochinos? Sí. ¿Seguimos estando sucios o no seguimos estando sucios? ¿Pecamos todavía o no pecamos todavía? ¿Pecamos aquí en la cabeza o no? ¿Pecamos en el corazón o no? ¿Pecamos con la boca o no? ¿Pecamos con las acciones? ¿Pecamos con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer? O sea, son pecados de obra y pecados de omisión. Y pecados de omisión. Pecamos. O sea, ese pesebre sigue teniendo su contaminación. Sigue teniendo su infección. Eso somos nosotros. Pero con todo y eso, el Señor nace en nuestras vidas. El Señor nace en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, la humildad de María y la humildad de José. Pero muy seguramente entre la humildad, la felicidad y al mismo tiempo la tristeza. ¿Por qué? Porque no era como lo normal. Lo tuvo 9 meses, nació, ¿dónde lo pongo? Para nadie yo creo que sea Piense, si usted fuera María, tuvo al niño, ¿dónde está? En un comedero de animales.
Alegría, está el niño. Tristeza. ¿Por qué? Por la situación. Pero ¿por qué estamos en esa situación, José? ¿Es que no tenemos dinero? No, sí tenemos dinero, pero es que No hay culpa. nadie nos dio posada, nadie nos quiso alquilar, nadie nos quiso arrendar, nadie se dispuso. Como en estas Navidades, la gente dispuesta a escuchar de Dios, la gente dispuesta a recibir del Señor, muy poca. Por eso hacemos campañas evangelísticas. Por eso movemos gente, movemos personas, sembramos la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Muy bien. Y ese Dios humilde encarnó a su Hijo para que solucionara 3 problemas. Primer problema, el del nombre del Señor que estaba por el piso, el nombre de Dios que estaba por el suelo, con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con su sacrificio en la cruz del Calvario, con su sacrificio, con su abnegación, con su ejemplo. Él puso a Dios en el más alto lugar Para darle gloria a Dios. y nos mostró a nosotros el camino, porque él mismo dijo: ¿han visto lo que yo he hecho? Y los discípulos: sí, Señor. Bueno, entonces ahora Háganlo. muy bien. ¿Han visto lo que yo he hecho? Sí, Señor. Ok, entonces ahora Háganlo usted. hagan lo que yo he hecho. ¿Vivan para qué? Para glorificar. Vivan para glorificar a Dios. Colóquenlo en el primer lugar de sus vidas. La primera razón de la encarnación, o el primer resultado de la encarnación, darle gloria a Dios en las alturas. Segundo resultado de la encarnación, En la tierra, paz. y en la tierra paz. Allá en las alturas o en el cielo, ¿qué? Gloria. Aquí abajo, aquí en la tierra, ¿qué? Paz. Paz. Pero ¿cuál paz? La de Romanos capítulo 5, versículo 1. El que lo diga, otro chocolate. Justificados pues por la fe Mira lo tenemos que hace paz para chocolate. con Dios por medio de nuestro Señor Mucho Jesucristo. por el chocolate. Bien. Quiera o no quiera. Dice, ¿se acuerdan? Justificados pues Por la fe. tenemos Paz para con Dios. paz para con Dios Por medio de nuestro nuestro Señor Señor. Jesucristo. Palabra clave aquí, justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Declarar inocente. Declarar inocente. Muy bien. ¿A quién se declara inocente? A mí. ¿A quién? Aún A un culpable. declarar inocente. A Aún uno que era culpable que ha pecador. A uno que se ha Que ha- arrepentido. siga, a un culpable que Ha ha sido justificado. siga, que ha Creído. creído. La Biblia dice que Dios justifica a los impíos. La Biblia dice que Dios justifica a los impíos. Pero cuando cree. Usted lo encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, Dios justifica al impío. Pero no se me asuste, porque es que eso es una frase de un versículo, hay que leer el versículo completo, ¿sí? Pero si usted escuchara un sermón que tiene como nombre Dios justifica a los impíos, pues se crean miles de ideas acá, ¿no es cierto? Hay que quedarse al sermón para no llevarse falsas ideas a la casa. Me va a predicar un sermón que se llama Dios justifica a los impíos. ¿Qué clase de Dios puede ser ese? Dios justificando a los impíos. Me quedo en el sermón para después poder criticar o cuestionar, ¿cierto? Entonces dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, cree en aquel que justifica al impío. Ese impío fue justificado por Dios, pero ¿qué hizo el impío para ser justificado por Dios? Creyó. Creer. Por eso dice, es que el impío creyó en Dios, creyó que Dios lo podía justificar, creyó que siendo el culpable Dios lo podía declarar inocente con base en el mérito de ¿quién? Muy bien, con base en la vida, la santidad, la perfección, el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿de quién? Es que usted es salvo no por su propio mérito, usted es salvo por el mérito de ¿quién? Es que usted es salvo no por sus propias obras, usted es salvo por las obras de ¿quién? El Señor Jesucristo. Usted es salvo no por su propio comportamiento, usted es salvo por el comportamiento de ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque la vida, el comportamiento, las obras y el sacrificio de Cristo, primer punto, ¿qué hizo con el nombre de Dios, con la reputación de Dios? Glorificarlo. Lo glorificó, lo puso en primer lugar, en el lugar más alto. Ahora, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que crea en el Hijo de Dios, todo aquel que crea en ese sacrificio, por más culpable que sea,
es Justificado. justificado, o sea, declarado inocente. Concluimos pues, otra vez Romanos 3:28, que el hombre Es justificado. es justificado, Por la también fe. justificado por declarado inocente. Es Concluimos declarado. pues que el hombre es Declarado inocente. declarado inocente por Por la fe, la fe sin las obras de la sin ley. las obras de la ley. ¿Por qué sin las obras de la ley? Que no estamos bajo la ley. Porque es sin mis obras. Porque mis obras, como lo dice Isaías, son trapos de qué? Inmundicia. Qué terrible que le digan a uno que el comportamiento de uno desde los ojos de Dios son puros trapos de inmundicia. A una persona que ha tratado de obrar bien, que ha tratado de no quedarse con las vueltas de nadie, una persona que ha tratado de conservarse casto, puro, de no meterse en chismes, de no hablar más de la cuenta, pero que el Señor diga, de todas maneras usted no tiene a Dios en su vida, no tiene a Cristo en su vida, y si no tiene a Cristo en su vida, sus obras son muertas, sus obras son inútiles, sus obras son Trapos de inmundicia. vanas, sus obras son trapos de qué? De Trapos inmundicia. Entonces, si mis obras no me salvan, ¿cómo es que soy salvo? Por la fe. Por las obras de Por la las fe. obras de Cristo, el cual vino al mundo primero ¿para qué? glorificar a Dios. Y segundo ¿para qué? Para Justificarme. justificarme. Y al justificarme, ahora sí, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el segundo resultado de la encarnación de Cristo? Paz en la tierra. Paz en la tierra. Pero ¿quién puede tener paz en esta tierra? Solamente aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entra en una relación de paz con quién? Con el Padre. Entra en una relación de paz con quién? Con el De Padre. paz con Dios. Con el Padre, con el Hijo, Reconciliado. con el Espíritu Santo. Mire, si usted tiene paz con Dios de ahí para arriba o de ahí en adelante. ¿Esto no interesa? Exacto. Es más, la Biblia dice en Romanos 14, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Pero en cuanto dependa de ustedes. O sea, no garantiza que usted va a poder tener paz con el resto de las personas. Porque es en cuanto dependa de usted. Haga lo que le corresponde. Haga lo que usted tiene que hacer para estar en paz con la gente. Ya si la gente no quiere estar en paz con usted, ya no es problema mío. Pero entonces lo importante no es estar en paz con la gente. En cuanto dependa de mí, yo quiero estar en paz con todos. Pero hay gente con la cual, así usted haga lo que haga, de todos modos, No va a estar en paz. no va a estar en paz. Usted es cuando, mire, esto, aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Y qué hace con los hombros? Así, ¿qué hace con los hombros? Así, dice, yo ya hice lo que tenía que hacer. Si tenía que pedir perdón, ya lo hice. Si tenía que perdonar, si tenía que bajar la cabeza, si tenía que reconocer, si tenía que quedarme callado, si tenía que hablar, yo ya lo hice. De ahí en adelante, ¿cuándo fue la última vez que usted se encogió de hombro? Hace un rato delante del marido. O hace un rato delante de la esposa. ¿Cómo es? No lo hace. No la mira y dice, sí, lo que no podemos hacer es encogernos de hombro delante de Dios y decir, pues si no estoy en paz con Dios, pues no me interesa, porque eso sí interesa. Si no está en paz con Dios, quiere decir que no ha sido salvo, o sea, no ha sido justificado, o sea, usted no ha nacido de nuevo, y si no ha nacido de nuevo y muere en este preciso momento, y muere en esta Navidad, ¿a dónde va a ir a parar? No, esta noche, ¿a dónde? Al infierno, y a su debido tiempo a otro lugar, al lago que arde con fuego y azufre. Luego el infierno y el lago que arde con fuego y azufre son dos lugares diferentes. Sí. Uno es más calentico que el otro. ¿Y cuándo va a explicar eso? Pues lo explicamos a partir del mes de enero en el curso de los jueves que se llama Escatología. Muy bien. Ahora, tercer resultado de la encarnación. Buena voluntad para con los hombres. Es que mire, la gente se pregunta, venga, ¿será que Dios sí quiere algo conmigo? ¿Será que Dios sí me quiere? ¿Será que Dios me ama? Alguno más descarado, ¿será que Dios sí existe? Eso no hay que dudarlo. ¿Cuál es la prueba de que Dios existe, de que me quiere?
de que me ama, de que tiene buena voluntad para conmigo, de que quiere cosas buenas para mi vida, de que quiere bendecir mi vida. ¿Cuál? Según el contexto. El nacimiento de Cristo. Porque un niño Nos es dado. hijo nos es nacido. O sea, la prueba más grande de que Dios existe, de que yo le intereso, de que me ama, de que me quiere, de que tiene propósito conmigo, es que Él encarnó a su hijo. De que Él hizo que su hijo naciera y fue colocado en un pesebre. Esa es la prueba más grande de la existencia de Dios. Miren, nadie puede negar la encarnación de Cristo. ¿En qué año estamos nosotros? 2023. 2023 DC. ¿Qué significa DC? Después de Cristo. Después de Cristo, pero ¿después de qué de Cristo? Del nacimiento de Cristo. Nosotros estamos en el año 2023 después del nacimiento de Cristo. Es innegable. La misma manera como nosotros contamos los días, los meses y los años, indica que realmente hace aproximadamente unos 2000 años nació Jesús, el Salvador. Cada uno va a utilizar un término diferente para referirse a Jesús, de todos los que hemos usado. Puede utilizar el de Isaías 7:14, los de Isaías capítulo 9, versículo 16. Puede utilizar el de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Utilice cualquiera. ¿Sí? Yo le voy a ir preguntando, ¿por dónde quiere que arranque? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por mi derecha? ¿Arranco por mi derecha? Muy bien. La prueba más grande de la existencia de Dios, el amor de Dios, la prueba más grande de que el Señor ama a Alfonso, es que el Señor encarnó hace aproximadamente 2000 años. ¿A quién? Bueno, Jesús es un término, ya no se puede utilizar. Recuerden que Mateo 1:21 indica que Jesús, su nombre significa, él también lo puede utilizar, pero ahorita, la palabra Jesús ya puede utilizar. Emanuel, muy bien. O sea que la encarnación de Emanuel es la prueba más grande que demuestra que Dios ama a Magda Xiomara, que tiene propósito para ella y que quiere lo mejor para ella. Muy bien. Un término. Salvador, muy bien, de Mateo 1:21. Jesús, Emanuel, Salvador. La encarnación del Salvador es la prueba más grande que demuestra que el Señor ama a Luna, quiere a Luna y tiene propósito para Luna. ¿Qué toca, señora Cecilia? Muy bien, admirable. La encarnación del admirable. ¿Qué significa admirable? Que hace cosas que lo dejan a uno como. Sí, que lo dejan a uno sorprendido, que lo dejan a uno atónito, que lo dejan a uno así, anonadado, que lo dejan a uno. Dice, esto solamente desde la sola encarnación, ¿acaso no queda uno atónito? Isaías 7:14, la Virgen dará a luz un niño. Isaías 7:14. Ese niño tiene el principado sobre su hombro. Isaías capítulo 9, versículo 16. Nacería y sería envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 2. ¿Atónito o no atónito? Él es el admirable. Y la encarnación del admirable demuestra que el Señor ama a Cecilia Amaya. El Señor tiene propósito para Cecilia Amaya. Y Cecilia Amaya dice amén. Amén. Muy bien. Regálame uno, Natalia, por favor. Cristo el Señor. Muy bien. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para ser Señor. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él es el que, Él es el Señor. Cristo. La encarnación del Señor es la prueba más fehaciente que demuestra que el Señor ama a Natalia, quiere a Natalia y tiene propósito para con Natalia. Y Natalia dice, amén. Regálenos uno, don Evelyn. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Ese es el de Isaías capítulo 9, versículo 6. Príncipe de paz. Ahora, ese término príncipe de paz se parece al segundo resultado de la encarnación de Lucas 2:14. En la tierra paz. ¿Quién es el único que puede traer a la tierra paz? Pues El príncipe de paz. el príncipe de paz.
Y la encarnación del príncipe de paz es la prueba más contundente que demuestra que Dios ama a Evelio, que Dios quiere a Evelio y que tiene propósito para con Evelio. Y Evelio dice, Amén. amén. Muy bien. Regálanos uno. El verbo. El verbo. Bien. ¿Dónde está escrito te ganas otro caramelo para Vaneto? Primera de Juan. Quítale el primero. No, en Juan 1, 2. Juan 1, 1. 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y la encarnación del verbo que se hizo carne, Juan 1:14, es la prueba más demostrativa de que el Señor te ama, te quiere y tiene propósito. Amén. Muy bien, don Héctor. ¡Ey! ¿Cuál? Padre eterno. Padre eterno. Ahora, ¿por qué se le llama Padre eterno? Primero porque es eterno. Y si es eterno es... No tiene, Si es eterno es... no tiene principio ni Ni fin. principio ni fin. Muy bien. Pero ¿quién es el que no tiene ni principio ni fin? Dios. Dios. Entonces, si es eterno, quiere Es decir Dios. que el niño es ¿quién? Dios. El niño es Dios. Ahora se le llama Padre, ¿por qué? No porque está hablando de Dios Padre, sino por la manera como se comportó con sus discípulos. La manera como se comportó con la mujer samaritana, con Zaqueo, con Bartimeo, con Nicodemo. Le habló como hablándole a un hijo. Con autoridad. O se habló como un Padre. padre. Vivió y se comportó entre nosotros y habló a la humanidad como un padre amante de sus hijos, le habla a sus hijos. Y esa encarnación del Padre Eterno es la prueba que demuestra que el Señor ama a don Héctor, quiere a don Héctor y tiene propósito para con don Héctor. Y don Héctor dice, diga amén. Muy bien. Diga amén. Ya vamos terminando. Dios fuerte. Esa sí está muy clara. El niño es llamado Dios fuerte. ¿Por qué llamado Dios fuerte? ¿Por qué llamado Dios? Porque es Dios. Porque es Dios. ¿Y cómo es Dios? Fuerte. Fuerte. O sea, a eso íbamos. Fuerte en ese versículo significa poderoso. En su atributo, la omnipotencia. Dios omnipotente o Dios todopoderoso. La encarnación del Dios fuerte es la prueba que demuestra que Dios te ama, Mariana, que Dios te quiere, Mariana, y que Dios tiene propósito para ti. ¿Qué dices a eso? Muy bien. Sam. Dios es amor. Dios es amor. Muy bien, primera de Juan. Y la encarnación de ese amor, impresionante eso. O como dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La encarnación de ese amor, el amor hecho carne, es la prueba que demuestra que Dios ama a Sandra, que Dios quiere a Sandra y que tiene propósito para con Sandra. ¿Qué dice Sandra? Amén. Marley. Consejero. Consejero. Si es el consejero, quiere decir que está lleno de qué? De otra manera no Conocimiento. podría dar consejo. Sabiduría. Está lleno de sabiduría. El Dios sabio, infinito en su sabiduría, infinito en su ciencia. Y la encarnación de ese consejero, Marlicita, yo sé que tú acudes a él todos los días pidiéndole consejo. Es la prueba que demuestra que Dios te ama, que Dios te quiere y que tiene propósito para ti. ¿Qué dices a eso? Amén. Amén. Invencible. El invencible. Quiere decir que no ha experimentado la derrota, no sabe lo que es la derrota. Aunque el diablo pensó que la había ganado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando resucita al tercer día, No vence. está el Hijo de Dios aplastando de la cabeza a la serpiente, triunfando por encima de todos los principados y las potestades. Dice la Biblia, y despojando, Colosenses 2:14, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, invencible, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la encarnación del invencible es la prueba que demuestra, Teresa, que Dios te ama, que Dios te quiere y que tiene propósito para ti. Amén. ¿Qué dices a eso? Amén. La ponemos, por favor, que sea muy fuerte. Gracias. Nos ponemos de pie, un coro y hemos terminado la novena. Huele a chocolate.